vamos a comenzar con un tema muy importante. Vamos a hablar acerca del liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar acerca del liderazgo de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él nos enseñó y cómo Él estableció el liderazgo en el pueblo de Dios. Para comenzar, quiero que leamos un texto bíblico que hemos estado leyendo los últimos 3 jueves, ¿verdad? Incluyendo este, y vamos a aprender un poquito más de esto. Primera a los Corintios, capítulo 12, del 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Como podemos ver, este texto lo hemos estado leyendo en los últimos jueves. El primer día, el penúltimo jueves que tuvimos, explicamos acerca de los ministerios. Ese es el versículo 5, donde dice que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ese día aprendimos todo lo que teníamos que ver sobre los ministerios, ¿verdad? Pero el último jueves hablamos acerca del versículo 4, que dice que hay diversidad de dones y hablamos de los dones del Espíritu Santo. Así que estas 3 partes son muy importantes, son una parte integral de nuestras congregaciones, así que es muy importante que las entendamos. Entonces, ya vimos sobre los ministerios, ya vimos qué son los dones del Espíritu Santo, estuvimos aprendiendo de eso el jueves pasado y hoy vamos a hablar sobre las operaciones. Dice que hay diversidad de operaciones, pero Dios, o sea, Dios Padre, que hace todas las cosas, Él es el que nos da las operaciones. Bien, entonces ya vimos que son los ministerios que los da nuestro Señor Jesucristo, vimos que son los dones, los da el Espíritu Santo, y ahora vamos a ver qué son las operaciones. Así que espero que esté tomando nota, porque esto es muy importante para poder ver cuáles son las operaciones. ¿Qué son las operaciones? Vamos a verlo en el mismo libro de Primero a los Corintios, capítulo 12, pero vamos a leer el versículo 28 primero. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Como podemos ver, dentro de lo espiritual, el Señor puso los 5 ministerios. Dentro del poder y la manifestación del reino, puso los 9 dones del Espíritu Santo. Pero aquí está hablando de las operaciones, es la forma operativa del pueblo de Dios en la tierra. ¿Cómo se organiza esto? Bueno, Dios puso primero en la iglesia, primeramente a los apóstoles, luego después a los profetas, tercero a los maestros, o podemos decir a los pastores, luego a los que hacen milagros, los que sanan, los que administran, y así sucesivamente él da una lista completa. Quiere decir que esto es la parte operativa, quiere decir que él puso un gobierno local en las congregaciones y nosotros tenemos que entender qué significa esto. Ahora, es muy importante que entendamos algo que él continúa diciendo en los versículos 29 y 30. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos don de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Como podemos ver, el apóstol Pablo estaba explicando que no todos podemos hacer los mismos trabajos. Por eso es importante que cada uno de nosotros sepa su lugar, que entienda cuál es su lugar dentro del pueblo de Dios y que trabajemos unidos como un solo cuerpo. Porque déjame decirle que no todos podemos ser pie, no todos podemos ser mano. Entonces Dios puso un orden divino para que nosotros podamos tener en unidad una iglesia unida como un solo cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Así que Él puso este orden divino y a este orden divino se le llama teocracia. ¿Qué es teocracia?
Bueno, la teocracia es una palabra griega que es muy importante. Tal vez usted habrá escuchado algo similar cuando hablamos de la democracia. Bueno, la democracia es una palabra similar. La palabra democracia también es una palabra griega que significa escogido por el pueblo, puesto por el pueblo, ¿verdad? Eso significa la palabra democracia, escogida por el pueblo, puesto por el pueblo. Ahora, la palabra teocracia, la palabra teo significa Dios. Quiere decir escogido por Dios, puesto por Dios. Esto es muy importante porque en el orden divino, como nosotros lo pudimos ver en 1 Corintios, capítulo 12 y versículo 28, estamos viendo el orden divino como Dios lo puso. Quiere decir que Dios es el que escoge este orden en el que van. Pero esto es el liderazgo que nuestro Señor puso para la iglesia. Pero para que usted pueda entender cómo debe de funcionar este liderazgo, vamos a ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que Él hizo. ¿Cómo es que Él nos enseña este liderazgo? Existen diferentes estilos de liderazgo y nos concierne a nosotros entender cuáles son los que debemos usar, cuáles son en particular el liderazgo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Entonces, hay diferentes estilos de liderazgo. Curiosamente, la iglesia tiene una manera tan diferente de lo que se hace en el mundo y en muchas otras organizaciones como, vamos a decir, como empresas y diferentes organizaciones. Tenemos que entender que lo que es el liderazgo tiene que ver con una relación bien interesante lo que es el liderazgo. Para empezar, la iglesia parece estar muchas veces obsesionada con la obediencia, que las ovejas sean obedientes y bueno, nos enseñan tanto sobre que seamos obedientes que muchas veces las ovejas llegan a una posición donde ellas son tan obedientes que ya no pueden tomar decisiones propias. Quiere decir que a veces ellas ya no avanzan si el pastor no le dice camine. Y esto es algo muy interesante que debemos de cuidar para poder entender cómo es el liderazgo que nuestro Señor Jesucristo quería que tuviéramos en la congregación. Y esto es bueno que la gente sea obediente, pero ¿hasta qué grado? O sea, ¿cómo puede ser una persona que tenga este grado de obediencia y no va a poder avanzar? Y esto es parte de la vida en Cristo. Pero podemos caer en el problema de que hayamos creado un pueblo tan dependiente, pero tan obediente, que luego no tiene iniciativa propia. Cero iniciativa. No hace nada, no quiere avanzar, no toma ningún riesgo, porque es que ¿cómo voy a hacer esto si no me han dicho, todavía no me han dado permiso y no se mueven? Entonces, esto no los deja avanzar. Entonces, nosotros tenemos que tener un entendimiento sobre el liderazgo y es muy peligroso porque necesitamos que tener un equilibrio y poder ver bien los diferentes estilos de liderazgo. Hoy vamos a aprender esto. Pues en la iglesia hay un movimiento constante, la iglesia va avanzando y deberíamos tener también estos diferentes tipos de liderazgo dependiendo en el equipo que nosotros estemos. Debería importarnos de saber cómo atender y cómo ayudar a cada uno de los ministros dentro de la iglesia, porque hay personas nuevas que necesitan formación, hay liderazgo que necesita poder avanzar con el pueblo y hay ministros. Y particularmente debemos de ver hoy día cómo este liderazgo que nuestro Señor Jesús nos enseña, cómo es que nosotros lo podemos usar. Para que podamos tener una idea, le voy a hablar de algunos liderazgos que se hablan en la palabra. Por ejemplo, podemos ver dentro de la escritura algunos ejemplos que nos puede enriquecer y darnos ejemplos de cómo hay diferentes tipos de liderazgo. Primero vamos a aprender acerca de Jacob y Esaú. Y para esto vamos a leer Génesis 25-27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo,
Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Muy bien. Entonces, vamos a ver estos dos personajes que son muy importantes porque son patriarcas, ¿verdad? Son dos hermanos, pero la Biblia nos habla claramente de las características de Esaú. Parece ser que era un hombre bello, era belloso y tenía mucho cabello, ¿verdad? Era un cazador, era un tipo grande y era una persona que salía al campo con el arco y la flecha y iba a cazar. Él regresaba con un animal, lo mataba, lo destazaba y lo traía preparado solo para tirar al asador. Él venía listo para poder traer alimento a su casa, ¿verdad? Pero en el mundo corporativo o tal vez en el mundo militar, este tipo de líder puede ser muy aceptado, puede ser muy popular y quizás entre otros aspectos también, pero en otras áreas, pero puede ser también en la política, ¿verdad? Definitivamente, en lo militar puede ser un ejemplo de que a la gente le agrade una persona como esta. Pero debemos de pensar que también es importante que esta persona, ya que es una persona imponente, sabe dar órdenes y tiene órdenes, sus ideas claras. En el ejército es un lugar donde no hay democracia, donde no le preguntan a la persona si quiere hacer esto o lo otro. Imagínese usted, si el capitán dijera, vamos a ir a aquella nación, ¿qué dicen? ¿Estamos de acuerdo? No, no funciona así, ¿verdad? No va a funcionar así. Así que es muy importante que, por ejemplo, lo militar se dan órdenes. Los soldados no cuestionan porque ellos están ahí para obedecer y este tipo de liderazgo requiere tal vez una persona así como Esaú. En este ejército tal vez él funcionaría bien. Pero ahora vamos a ver acerca de Jacob, el hermano de Esaú. Era lampiño, quiere decir que no tenía mucho cabello, era hogareño, era una persona que cuidaba de su hogar, limpiaba el lugar, era hacendoso, ¿verdad? Él sabía cocinar, él limpiaba, me imagino que Esaú a lo mejor pues le hacía bullying, ¿verdad? Tal vez se burlaba y le decía, te vas a quedar cocinando, ¿verdad? Pero quiero que veamos que cuando Esaú, él salía a agarrar este animal y cuando venía en la noche y no había comido, él miraba a Jacob porque él se había quedado en la casa y tal vez tenía limpio, ya tenía listos los frijolitos, pero Esaú llegaba y le pedía, tal vez si no había comido, pues le iba a pedir algo de comida, ¿verdad? Ahora, es muy importante que entendamos no solamente cómo eran las personas, sino cómo la ve Dios. Y la cosa es que cuando Dios va a elegir, de hecho, decidió que desde el vientre, desde antes de que ellos nacieran, pero cuando va a determinar quién guiaría la tribu o la nación de Israel, él no elige a Esaú, sino que elige a Jacob. Y esto es muy interesante, mis amados. ¿Por qué? Bueno, él lo elige porque Dios, bueno, primero que es soberano, ¿verdad? Pero lo elige por la función que él quería que esta persona hiciera. Necesitaba una persona de familia que pudiera criar y cuidar de una manera muy distintiva. No estaba criando Dios a una tribu guerrera, sino que quería que no es que iban a salir a matar a un enemigo, sino que él estaba estableciendo una nación y él quería una genética con una visión en ese momento de una nación grande que fuera cuidada como una sola familia. Entonces, este hombre era el correcto para este trabajo. Algo similar sucede en la vida de Moisés con Josué. Por ejemplo, podemos ver que Dios lleva la visión y le da todo lo que es el diseño que venía del trono a Moisés y lo elige porque él era una persona que tenía una mente muy distinta. Él no era una persona esclavizada, sino que era una persona que había sido preparado para establecer una nación. Había sido preparado los primeros 40 años que Moisés de su vida fue preparado como para ser un faraón.
Entonces él tenía entendimiento de reino, pero para llevar a cabo la batalla, Dios no escogió a Moisés, sino que escogió a Josué. Quiere decir que a la hora de la batalla le haber dicho, bueno, Moisés, ya estuvo bien, véngase para acá, suba a la montaña, ¿verdad? No se vaya a meter ahí porque ahí le pueden golpear, ¿verdad? Véngase mejor para acá. Y dejó que Josué fuera el que dirigiera a los hombres de Israel, al pueblo de Israel, a la tierra de batalla, ¿verdad? Para poder conquistar la tierra prometida. ¿Por qué? Porque era una persona de guerra. Entonces, es importante que nosotros entendamos que Josué era un hombre que entendía de estrategia militar. Josué era un hombre que sabía cómo llevar a cabo esta tarea. Es más, si nosotros vemos en la historia de Josué, Josué fue la persona que pudo llevar a cabo el espionaje que se hizo en Jericó y es parte esencial de lo que es la batalla. Pero en este momento nosotros tenemos que aprender un poco más acerca del liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? ¿Y cuántos tipos de liderazgo hay? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver aquí. Moisés había sido criado para gobernar, para establecer, para constituir una nación. Pero no Josué. Josué era diferente. Él era otro tipo de liderazgo. Y son adecuados en diferentes circunstancias. Pero entonces, ¿cuántos estilos de liderazgo hay? Y es curioso porque al preparar esta información, buscando en internet, me voy y pongo la palabra liderazgo y pongo cuántos tipos de liderazgo y Google, ¿verdad? Me empieza a tirar una lista grande y primero dice, bueno, son 4. Dije yo, excelente, ya tenemos los 4 tipos de liderazgo y vamos a ver aquí. Pero en la siguiente línea dice, no, son 5. Y en la siguiente línea dice, no, son 11. Hay 7 tipos de liderazgo y en la siguiente y así sucesivamente. Entonces, quiero que entendamos de que hay diferentes tipos de liderazgo. El asunto es cómo nosotros vamos a saber cuál es el liderazgo que necesitamos. Bueno, lo más importante es que Dios es el que sabe cuántos tipos de liderazgo hay. Hay muchísimos, no hay un número fijo. Pero es importante porque Dios nos escoge a cada uno de nosotros por el tipo de liderazgo que Él nos ha dado. Dentro del pueblo de Dios hay diferentes tipos de liderazgo. Hay personas que son llamadas a guerrear. Hay otros que son llamados a interceder como Moisés. Hay otros que son llamados a levantar a una congregación como pastores. Ellos son un tipo de liderazgo. Y creo que lo más importante aún no es el estilo, sino debemos de aprender cómo es que debemos ejercer cada tipo de liderazgo según la situación. Yo debo de emplear este estilo para una cosa, pero muchas veces tal vez tenemos que emplear otro estilo para otro. Tenemos que ser sabios al aprender esto, porque si usted es un capitán de un ejército, entonces usted tiene que dar una orden clara, y ahí no hay democracia, ¿verdad? Pero vamos a ir a esto y vamos a hacer esto. Pero imagínese usted que cuando termina su día, ¿verdad? Usted deja su trabajo y usted como capitán del ejército deja su batallón y ahora se va a su hogar y llega a su casa con sus hijos y le dice, bueno, vamos a ir a salir, vamos afuera y vamos a ver el estilo de liderazgo. Y le dice, bueno, vamos a ir a comer. Ahora vamos a comer todos carne. Pero tal vez la esposa le dice, pero amor, usted sabe que yo estoy evitando la carne, quiero guardar mejor mi dieta para la salud, para verme mejor. Y usted dice, no, aquí todos vamos a comer carne. Y el niño de 1 año que no tiene dientes, ¿cómo va a ser? Bueno, en este caso, este tipo de liderazgo no va a ser el apropiado en el caso familiar. Y entonces el hombre sabio debe de cambiar en este momento su estilo de liderazgo. Entonces, de los diferentes estilos de liderazgo, todos tenemos nuestros pros y contras. O sea, dentro de los diferentes liderazgos hay unos que tienen sus pros y contras.
En algunos son mejores para una situación, pero otros son mejores para otra situación. Entonces nosotros tenemos que aprender cuáles son los diferentes tipos y cómo nuestro Señor Jesús nos muestra. Entonces, hoy vamos a tratar de ver cómo es el liderazgo de nuestro Señor Jesús, porque Él es la persona que estableció el liderazgo para la iglesia. Porque Él es quien nos lidera, Él es el que nos da la guía divina y vamos a aprender a seguir sus pasos para que nosotros podamos hacer lo posible de apegarnos lo más a como Él lo hacía. Y vamos a ver cómo Él lo hizo antes cuando estuvo en la tierra para ver cómo nos ayuda a entender cómo nosotros vamos a avanzar sin prejuicios, libres de todo prejuicio y con entendimiento, con madurez, entendiendo para que podamos usar sin prejuicios y tener un liderazgo con sabiduría. Vamos a ver el liderazgo que nuestro Señor Jesús hizo. Así que veamos cómo, vamos a ver cómo es que lo hizo Él. Note que Jesús no hizo lo que muchos líderes actuales consideran que se debe de hacer. Entonces, por ejemplo, hoy muchos dirían, vamos a decir para empezar un negocio o para empezar una organización, para hacerla popular, tal vez los jóvenes dirían, bueno, necesita tener TikTok, ¿verdad? Cualquiera que lanza ahora un producto tiene que estar en TikTok. Como jóvenes tal vez dirían, si usted no tiene TikTok, usted no está al día. Pero mire, yo no creo que Jesús tendría TikTok. Mira qué interesante. Yo no estoy diciendo que usted no lo debe tener. Yo dije, yo no creo que Jesús tendría TikTok. ¿Por qué? Porque si Él estuviera hoy, Él no usaba los métodos convencionales del tiempo donde Él estaba. Porque si usted mira, por ejemplo, en el pasado, cuando Él estuvo, la gente escribía libros y ellos, mucha gente puede haber dicho, bueno, nuestro Señor Jesús nunca escribió un libro. Él tenía un conocimiento tremendo. Y yo creo que si Jesús hubiera escrito un libro, fuera un bestseller por todo el conocimiento y la revelación que él tenía. Pero él no escribió ningún libro, sino que y no es que él era iletrado, porque él conocía bien las escrituras y sabía leer y escribir. Pero sabemos que en ese escenario él no escribió, pero permitió que otros escribieran todo lo que pasó en su vida. Y estos otros fueron aquellos que pudieron poner por escrito todos los eventos de la historia de la vida de nuestro Señor. Y Jesús, él hasta el día de hoy sigue siendo una persona que es conocido como el gran maestro. Aún hasta que llegó al cielo, él podría decir, bueno, voy a hacer todo un manual y se lo voy a mandar, ¿verdad? Desde el cielo, pero no, él ha dejado que otros escriban. Ninguno de nosotros podemos decir, wow, este sí que es un gran actor, ¿verdad? Pero tenemos que entender que cuáles son la forma en que nuestro Señor Jesús quería enseñar. Entonces, es muy importante que Él nos dejó bien claro que sí era un gran maestro y que Él era un gran líder. Vamos a ver, para poder continuar con esta enseñanza, vamos a ver un texto bíblico en Juan capítulo 6, 14 y 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús, nuestro Señor, curiosamente le huyó a la fama. Él no estaba aquí para hacerse famoso. Cuando la gente quiso venir para hacerlo rey, él no quiso, como muchos de nosotros tal vez habríamos dicho,
Ah, pero es que si me permiten ser un líder con una gran influencia, ahora sí que puedo llegar a mucha gente. Wow, esta es la oportunidad que me ha llegado y ahora es el día que entonces como me van a hacer rey, ¿verdad? Puedo llegar a mucha gente. Pero nosotros podemos ver que él no lo hizo así. Jesús, al contrario, lo quisieron hacer rey y él se escapó. O sea que él no venía a otra cosa. Él no se movía por su propio deseo de ser famoso. Una vez un apóstol mencionó algo muy interesante que me gustó y quedó grabado en mi mente. Él dijo, porque mi Cristo no tiene fama, mi Cristo tiene gloria. Mire qué interesante. Él nunca fue una persona que anduvo buscando la fama. Y lo más importante es que Jesús, él no andaba buscando la fama para sí mismo, siempre hacía lo que el Padre le mandaba. Ahora, entonces, esto solo nos muestra que nuestro Señor Jesucristo, él no venía con su agenda para poder a cumplir con su agenda. No, él no venía con su agenda. Él traía la agenda de Dios. Bueno, quiero que entiendas que es muy importante que cuando él viene a la tierra, él no venía a cumplir sus propios deseos. Él vino a hacer la voluntad del Padre, lo que el Padre le mandó. Así que ahora póngase usted a pensar por un momento. ¿Qué tal si el Señor lo llama a usted al ministerio y le dice, te voy a ungir, te voy a dar una gran tarea, te voy a dar un equipo, este es tu equipo, ¿verdad? Te voy a dar a estos 12 para que te apoyen, fabuloso, ¿verdad? Te voy a dar a fulano, a sutano y a mengano. Y entre todos estos te voy a dar a este, que este te va a entregar a tus enemigos. O sea, es un Judas, ¿verdad? Para que te maten. Y con eso va a terminar todo tu ministerio. Seamos honestos. ¿Cuántos de nosotros agarraríamos a ese 12avo? Y lo invitaríamos para que vaya con nosotros a las misiones, lo enseñarías, así como a los otros, le impartirías, le darías toda esa riqueza, todo lo que el Señor ha puesto en ti, o le impondrías manos, lo ungirías. ¿Cuántos de ustedes harían eso? Bueno, creo que no. Creo que ustedes tal vez no lo harían, tal vez quizás ni yo. Creo que todos aquí diríamos, ¿qué? ¿Cómo al traidor? No, este me va a matar y me va a culpar con aquellos. Gracias, Señor, por esta palabra de sabiduría que me diste y yo lo voy a dejar y ahí lo voy a mantener de lejitos. Bueno, mis amados, quiero que sepas, todos tenemos un Judas en el equipo. Este es el que nos hace mantenernos de puntitas, ¿verdad? Así que Dios lo puso con un propósito, pero nuestro Señor Jesús no actuó de esa manera. Y esto es algo que debemos aprender, porque nuestro Señor Jesús, él no tenía su agenda personal, ni siquiera la de su propia vida, sino que él simplemente siguió la voluntad de su Padre, incluyendo a ese número 12, y lo amó como a todos los demás, le enseñó como a todos los demás, lo entrenó, lo impartió, le compartió, le dio todo, además lo hizo tesorero y lo trató como a todos, como a los 11. Entonces, la voluntad del Padre es que se mueve para poder ayudar a todas las personas, sin importar quiénes sean. Lo que dicha agenda de nuestro Señor Jesús quería decir es que Él venía para levantar a todos los que el Señor le había mandado. No a imponer su voluntad, sino a manifestar la voluntad del Padre. Por eso, la primera vez que Jesús llegó a Jerusalén, él llegó en un burrito, un pollino, o sea, un animal que no había sido montada. Y luego fue levantado en una cruz. La próxima vez que nuestro Señor Jesucristo vuelva,
también viene para hacer la voluntad del Padre, pero no va a venir en un burrito, sino que va a venir en un caballo blanco, con todas las fuerzas celestiales en las nubes, y no vendrá para ser levantado en una cruz, sino va a venir para ser levantado en un trono de gloria sobre toda la creación. Alabado sea su nombre. Siempre es la voluntad del Padre. Él sigue siendo obediente al Padre. Él sigue buscando cumplir la voluntad del Padre. A veces tienes que estar cara a cara con estas situaciones. A veces tienes que entender cómo tomar tu lugar para poder cumplir no tus deseos, no tu agenda, sino ser como nuestro Señor y cumplir con la obra que el Señor nos ha mandado. Entonces, veamos a Jesús. Veamos cómo es que él ejerció su liderazgo. Vamos a leer un momento en la Escritura que creo que quizás pueda ser el momento que mejor describa el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer el libro de Juan, capítulo 3, del 1 al 5. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Primeramente, tenemos que entender que Jesús sabía quién él era. Esta es la primera parte. Amados, no podemos ejercer liderazgo eficaz si no sabemos quién somos. Para esto, mis amados, necesitamos identidad. Así que si tú has sido llamado para ejercer un ministerio, tú eres un líder y necesitas tener clara tu identidad. Hay gente que tiene tan grandes conflictos personales, tantas dudas acerca de sí mismo, tantos problemas de autoestima, y se menosprecian tanto. No pueden, están hablando de sí mismos de una manera despectiva por las cosas que le han acontecido en su vida pasada, o sea, en toda la historia de su vida, porque hicieron esto, porque hicieron el otro, porque lo trataron mal, porque creció sin papás, porque por esta razón, por la otra, ¿verdad? Porque tenemos tantos daños que nos hicieron en el corazón, tantas heridas, y hemos tenido tantas distorsiones en nuestra mente, en nuestro corazón, de quiénes somos. Mis amados, si usted tiene alguno de estos conflictos que acabo de mencionar, usted necesita una liberación, porque usted no va a poder ser un líder efectivo si usted no sabe librarse de todo esto. Quiero que entendamos desde la plataforma que ejerce un liderazgo eficaz. Jesús sabía quién él era. Él era el Hijo de Dios. Él lo sabía todo con claridad y no tenía duda al respecto. Ahora, yo quiero que tú entiendas esto porque esta es una trampa que el enemigo usa, la identidad. ¿Tú recuerdas cuando el Señor fue tentado por el diablo? ¿Tú sabes lo que le dijo? Le dijo, si eres el Hijo de Dios. Imagínate qué sinvergüenza ese Satanás. Le dijo, si eres, está queriendo que poner una duda en nuestro Señor, pero él sabía quién era. Él sabía que él era el Hijo de Dios. Y es importante que tú también sepas quién eres en Cristo Jesús. Quiero que tú sepas y tengas claro quién eres en Cristo Jesús, porque si tú no sabes quién eres,
vas a tener conflictos al ejercer un liderazgo. De una o de otra manera vas a encontrarte con problemas. Así que si tú tienes alguno de estos conflictos, te sugiera que pidas una liberación. Con gusto te podemos ayudar. Y lo curioso es que muchas veces le echaron la culpa a los demás. O sea, la persona que tiene estas heridas siempre anda buscando a quién echarle la culpa. Es que son unos desobedientes. Es que estos son unos niños malcriados que no hacen caso. Les digo una cosa una vez y otra vez y no hacen caso. Es que mi papá. Ah, no, es que mi mamá. Ah, no, es que mis hijos. No, es que mi esposa. Es que mi esposo. Es que mi pastor. Es que mi líder. Es que mi hermano. Es que el vecino. Mis amados, cuando usted está haciendo esto, es porque no ha tomado control de su vida y todavía sigue atado a las heridas de su pasado. Necesita ser libre. Pregúntate, ¿estoy echándole la culpa a otros por mi falta de madurez? ¿Estoy señalando a mis consiervos, a mis hermanos? Pregúntate, todas las personas que llegan a ti, todos los que son hijos o personas que estás cuidando, si todos están diciéndote, si todos están viendo que te dan problema, tal vez no son los hijos el problema, tal vez no es los hermanos el problema, tal vez tienes que saber quién eres, tal vez el problema está en tu corazón. Si tienes problema de identidad, si tienes problema de autoestima, resuélvelos. Para eso el Señor nos ha dejado el maravilloso Espíritu Santo de Dios. Dios ha puesto para que nos ayude. Dios ha puesto a ministros, a pastores, para que nos permitan por medio del Espíritu Santo ser llenos, para que podamos nosotros recibir esa sanidad de todas esas heridas del pasado y a encontrar el diseño que el Señor ha puesto para que ejerzamos el liderazgo correctamente. Entonces Jesús sabe claramente quién es Él y Él también sabe claramente quién tú eres. Luego, ¿qué es lo que lo impulsa? Bueno, estaba viendo el por qué. Hay un orador muy influyente, un autor llamado Simón Sinek, y en sus libros de liderazgo, él le habla a la gente algo muy interesante y dice, la gente no te compra lo que haces, sino ellos compran el por qué lo haces. Mira qué interesante. Ellos te compran el por qué lo haces. La gente no le interesa si tú eres una compañía o si tú eres una persona o tienes un producto. A la gente en realidad no le importa lo que tú haces. A la gente te va a seguir verdaderamente cuando saben por qué lo haces. Y en lo que él estaba hablando en cuanto de este contexto es de una cosa muy interesante porque yo creo que esta es una parte muy sabia y lo podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él dice, esta persona que está hablando, ¿verdad? Dice que el secreto está en comenzar con ¿por qué debo iniciar o por qué debo hacer esto? ¿Cuál es tu por qué? Cuando vemos esto en el ejemplo de nuestro Señor Jesús, vamos a saber y vamos a entenderlo. Vamos a ver el por qué nuestro Señor Jesús en el libro de Juan, capítulo 3 y versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es el por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de Cristo, siempre por el amor que Él tuvo por nosotros, estuvo nuestro Señor dispuesto a dar su vida por ti y por mí.
Eso es lo que movió al Padre, el amor. Es lo mismo que movió a nuestro Señor, el amor. Porque no solamente por el amor por ti, Él fue obediente hasta la muerte, obrando en amor, también por obediencia al Padre, por amor. Esto era lo que movía a nuestro Señor Jesús. En todo lo que Él hacía, lo que más se manifestaba en su liderazgo era el amor. El amor lo movía. Aún cuando Él sacó a aquellas personas, agarró una correa, un látigo y empezó a echarlos del templo. ¿Por qué lo hizo? Bueno, las personas que lo vieron en ese lugar que habían hecho como mercado, se preguntaban, no decían, este está loco, no. ¿Sabe qué decían? El amor de Dios. Porque ellos dijeron, el celo por la casa del Señor lo consume. Sí, era el amor el que lo movía. Aún en este momento que él estaba muy molesto por lo que estaban haciendo las personas, el amor por Dios es el que debe de movernos a nosotros también. El amor por la gente. El liderazgo de Jesús está marcado por el amor, por la gente. Amado, si tú no amas a la gente, perdóname, pero no tienes lugar en el ministerio aún. Tienes que amar a la gente, tienes que amar al ministerio, tienes que amar a nuestro Dios, tienes que amar al Señor. Tal vez muchos porque no han entendido lo que es el ministerio. La palabra ministerio significa servicio. Y no podemos servir a la gente si no los amamos primero. De lo contrario, sería un servicio vacío. Sería una obra muerta. Obras huecas que no tienen nada, no tienen solidez, porque no amamos a la gente. Cuando digo amar, no estoy diciendo ser, vamos a decir así, dulzoso, que dicen palabras bonitas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una forma de, no se trata de una forma de expresión, sino un amor genuino en el corazón. Tenemos que aprender a amar al pueblo de Dios para poder servirle. Hay gente que manifiestan su amor de diferentes maneras. Algunos ofrecen ofrenda y eso está bien. Esa es una manifestación, pero esa es una manifestación externa. ¿Me explico? Vamos a lo interno, a lo intangible, a una manifestación de una forma donde con el amor que nosotros impartimos, la persona puede recibir y ser ministrada. Porque si hay amor en ti, la persona podrá ser ministrada y si no, no. Porque tú vas a ministrar de lo que hay en tu corazón. Recuerda lo que dice la Escritura. De la abundancia del corazón habla la boca. A nuestro Señor Jesucristo lo movía el amor. ¿Qué más vemos en este texto que estábamos leyendo? Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora. Ok, mire qué interesante. O sea, nuestro Señor Jesucristo, Él era entendido de los tiempos. Él conocía el cuándo. Y nos damos cuenta cómo esto es parte del liderazgo y debemos de tener entendimiento. Vamos a estudiar un poco acerca de este liderazgo de nuestro Señor Jesús. Debemos aprender para que nosotros también podamos hacerlo como Él. Pero esta parte es muy importante para cumplir con el propósito de nuestra vida. Entonces, queremos aprender de nuestro Señor Jesús como líder. Veamos que Él entendía el cuándo. Tú también tienes que entender el cuándo. Tienes que saber el cuándo vas a mover, cuándo tienes que actuar. Y para eso necesitamos
el entendimiento de los tiempos. Para eso necesitamos también escuchar al Espíritu Santo para que también nos guíe. O sea que es muy importante que si tú tienes un liderazgo, necesitas aprender a discernir los tiempos. Bien, es importante por los diseños. El liderazgo muchas veces es un lugar un poco solitario. No siempre, ¿verdad? No me gusta creer que debemos de estar solos, pero muchas veces es un lugar en donde quizás la mayor parte de veces, porque muchos líderes tenemos que caminar adelante. Yo quiero que entiendas esto. El liderazgo a veces es un poco solitario porque tenemos que ir adelante, o sea, tenemos que preparar todo el camino para las personas que vienen detrás de nosotros, porque como líder, el líder va adelante. No es que no vamos todos vamos juntos, pero el líder tiene que ver hacia adelante, hacia dónde va, porque él tiene que ir preparando el camino. Él tiene que tener una visión hacia dónde va. Él tiene que preparar hacia dónde vamos. Por eso es que los líderes tenemos que tener una visión acerca de lo que vamos a hacer y en especial organizar nuestro tiempo. ¿Qué significa esto de ir adelante? Bueno, significa que yo tengo que ir primero. Yo tengo que ir viendo acerca de dónde voy a llevar al equipo que me sigue. O sea, ¿cómo lo voy a liderar? ¿Cómo ellos van, dónde van a pisar? Tengo que pegar un brinco, tengo que saltar ese hoyo que está ahí. Y estas son cosas cruciales en donde tenemos que tener entendimiento de los tiempos, especialmente de los tiempos de Dios. Porque si me adelanto, puedo arruinar el diseño. Y es muy importante que esto afecte a las personas que vienen conmigo. Pero si me retraso demasiado, también puedo dejar pasar la oportunidad. Y también esto va a tener un efecto en las personas. ¿Se acuerda que nuestro Señor Jesús hablaba de sí mismo y dice que Él es el pastor de las ovejas? Él es el buen pastor. Y usted sabe que los pastores caminan adelante de las ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas siempre andan viendo solo para abajo. Ellas no ven hacia dónde van. Se pueden ir a un precipicio y ni cuenta se dan. Por eso que el pastor es el que camina delante de las ovejas. También es importante, porque hay una razón bien importante por qué los pastores caminan adelante. Porque también mientras las ovejas van caminando, ellas van defecando, van haciendo esa suciedad, ¿verdad? Entonces, si el pastor camina atrás, bueno, va a terminar todo sucio. Así que, mi amado, si usted es un líder, si usted es un pastor, no debe de andar arriando las ovejas. Lo vuelvo a repetir, los pastores caminamos al frente. No hay que andar arriando las ovejas. Y esto es una parte muy esencial donde nosotros tenemos que entender que como líderes debemos de ir adelante. Si no, vas a acabar todo embarrado, mi amado. Bien, pastores, no debemos andar detrás de las ovejas. Tenemos que ir adelante. Mire, yo sé que muchas de las ovejas quieren un trato especial con el pastor y quiere que usted le esté llamando todos los días y le dice, hola, mi niño, ¿te duele la pancita? ¿Y cómo te puedo ayudar? ¿Ok? Pero yo quiero que entiendas que es importante hacerlo con lo que son bebés espirituales. Pero si tú andas detrás de las ovejas de esta manera, no van a desarrollar su autoridad en el espíritu, porque tú los vas a andar chinchineando demasiado. Y es muy importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque la persona debe de permitírsele ir creciendo. Mira, es como un niño. Vamos a decir, si tú tienes un niño, un bebé, claro que le vas a dedicar 24 horas al día y cada 3 horas comen y se levantan y créeme, yo sé de esto. Tengo 3 hijos bellos, preciosos, los amo. Pero cuando nacieron, no me dejaban dormir, ¿ok? Cada 3 horas, ellos querían comer. Y bueno, teníamos que asearlos y todo eso. Bueno, más mi esposa, pues, porque ella me ayudaba mucho con esto. Pero es importante que entendamos que a un niño tenés que darle esta atención. Pero cuando ya va creciendo, ya tiene 4 años, 5 años, tienes que enseñarle a levantar sus juguetes. Porque si tú no le enseñas a levantar sus juguetes, va a llegar a los 18
y le vas a tener que estar arreglando la cama y eso no está bien. Es importante que nosotros entendamos, mis amados, que es parte del crecimiento. Tienes que irle dejando responsabilidades. Ellos tienen que aprender a responsabilizarse por sí mismos. No le vas a estar diciendo todos los días, ya leíste tus 10 capítulos de la Biblia, y ya oraste y adoraste. Porque muchas veces queremos andar detrás de las ovejas, pero tenemos que como líderes enseñarles hacia dónde vamos. Nuestro ministerio es de liderazgo, o sea, tenemos que ver hacia dónde vamos y tenemos que estar pendiente de ellos. Claro, si la persona necesita ayuda porque tiene un problema serio, estamos ahí para orar, pero no para andar detrás de ellos, sino que tenemos que enseñarles a que ellos tengan una estrecha relación con Dios, porque si no se hacen codependientes del líder y eso no es bueno. Ellos tienen que ser dependientes de Dios, dependientes de nuestro Señor, dependiente del maravilloso Espíritu Santo. Esto tiene que cambiar en la iglesia, mis amados, porque por eso es de que hay una ausencia de paternidad, porque hay mucho paternalismo. Le aguantan todo a los hijos. Ay, es que si lo regaño se va y entonces después ya no viene a ofrendar. Mis amados, ese no es la forma que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Tenemos que aprender a corregir con amor, pero hacerlo con disciplina para formar verdaderos hombres de Dios, verdaderos líderes, verdaderos guerreros del cuerpo de Cristo, verdaderos guerreros de Cristo, verdaderos conquistadores del reino. Mis amados, ahora estamos en un tiempo crucial donde necesitamos de un liderazgo como el de nuestro Señor Jesús. Así que aprendamos de nuestro Rey, cómo Él nos enseñó su liderazgo. Bien, otro pasaje dentro de ese mismo texto nos dice que Jesús sabía de dónde venía y para dónde iba. Esto es muy importante porque cualquier líder tiene que tener entendimiento de dónde viene y para dónde va. Cualquier persona que maneja un carro, pero no sabe cómo tomar una vía para llegar a un lugar, no va a poder llegar. Bueno, yo sé, alguna persona está pensando en este momento, pero para eso hay mapas. Bueno, mis amados, pero ¿y qué tal si no sabe leer el mapa? De nada le sirve que tenga un mapa. Yo conocí una persona que tenía un hermoso GPS, el más moderno, pero no sabía usarlo, así que no le servía de nada. Así que es muy importante que tenemos que saber para dónde vamos, pero también tenemos que saber de dónde venimos. Como líderes tenemos que copiar esto de nuestro Señor Jesucristo. Él sabía de dónde venía y para dónde iba. No solamente para dónde va, sino también de dónde viene, porque esto nos hace saber nuestra trayectoria. Y esto es muy importante. Usted tiene que saber para dónde va, cuál es lo que Dios quiere. Usted tiene que saber el diseño y para esto usted también necesita saber de dónde viene. Es muy importante, mis amados, porque sabe que esta parte es la parte del diseño que Dios pone en tu vida de forma indirecta. Y para esto es que nosotros ocupamos que nos ayude también los padres ministeriales. El problema que hay muchas personas que no quieren sujetarse y no quieren preguntar a su padre ministerial cuál es el diseño hacia donde Dios lo quiere levantar. ¿Por qué? Porque ellos quieren hacer sus cosas a su manera. Entonces ahí van a pasar 20 años, siguen haciendo lo mismo, siguen dando vuelta, lo mismo y no avanzan. ¿Por qué no avanzan? ¿Por qué? Porque no les gusta pedir dirección, no quieren sujetarse a una persona que les diga qué deben de hacer. Muchas veces hay gente que también le piden un consejo y tal vez le piden consejo al vecino. El vecino no es ni cristiano, pero quieren pedirle un consejo de qué debo de hacer como profeta, qué debo de hacer como pastor. O sea, mi amado, usted tiene que saber a quién le va a pedir consejo de esto, ¿verdad? Muy bien, es muy importante porque hay gente, hay buenos líderes, puede ser que sea un líder de una empresa y te puede dar un punto de vista, pero te va a decir, mira, haz esto, haz el otro, pero tal vez no te está diciendo la dirección que Dios quiere que sigas. Tú debes de contar con tu Padre espiritual, con el Espíritu Santo y con nuestro Señor
para que te diga la trayectoria, que te dé el diseño hacia dónde debes de ir. Así que tú, que eres un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, ora al Señor y pídele. Habla con Él y habla para que puedas entender exactamente a dónde debes de ir. Mira, mi amado, yo estaba hablando, por ejemplo, con mi esposa un poquito acerca de esto que estaba pasando en las criptomonedas, porque bajó, cayó mucho el precio. Y yo le decía que había mucha gente hace años que estaba hablando de comprar criptomonedas. Y los que lo vendieron a tiempo, bueno, ahora se están riendo, ¿verdad? Pero los que no, están llorando. Por eso es que es muy importante saber exactamente cuándo debemos hacer las cosas, cuándo debemos de avanzar y cuándo debemos de detenernos para poder dirección al Espíritu Santo. Tú debes de tener ese entendimiento, de apartar un tiempo para conectarte con el Señor. Hay muchos ministros que andan trabajando tanto en el reino que se les olvida preguntarle al rey hacia dónde deben de ir. Muy bien. Muy bien. Dice también, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. Mira qué interesante, voy a repetir eso. Sabiendo nuestro Señor Jesús también todo lo que el Padre había puesto en tus manos. Y tienes que saber lo que tú tienes. Tal vez tú no eres una buena persona para hablar, para trabajar desde el púlpito, ¿verdad? Entonces, si tienes que trabajar en estas habilidades, pues tienes que desarrollarlas. Tú tienes que saber si eres bueno para predicar o no. Claro, algunos nacen con ese carisma particular para hablar a otros. Hay otros que son buenos estudiantes para aprender y para mejorar. Pero quiero que entiendas que debes de preguntarte, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es el don que el Señor me ha dado? ¿Cuáles son los dones que debo de tener para el trabajo que el Señor me ha dado? ¿Qué es lo que tengo? Recuerda, cuando el profeta le dice a la viuda, ¿qué tienes en casa? Y le dice, bueno, solo tengo aceite. Y le dice, bueno, basta con eso. Y es muy importante porque nosotros tenemos que entender que lo que el Señor nos ha dado es lo que Él va a usar para que podamos triunfar, para que podamos tener éxito en el ministerio. Por ejemplo, ¿qué era lo que tenía David? Él tenía una onda. Y mira, yo te voy a decir, era una nación entera que temblaba ante la voz de aquel gigante. Pero David no tenía miedo, él tenía una onda y tenía acceso a unas cuantas piedras. Y ahora yo te pregunto, ¿y tú qué tienes? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Cuáles son los dones, las carismas que Dios ha puesto en ti? Porque va a depender de lo que tú tengas para poder comenzar en el trabajo que Dios te ha asignado. O sea, Dios cuando nos pone, por ejemplo, esta tarea como lo que estamos hablando, ¿verdad? Del liderazgo, Él va a poner ciertas cualidades en tu vida y esas son las primeras que tienes que identificar y luego trabajar en las que necesitas. Pero primero tenemos que tener entendimiento de qué es lo que Dios me ha dado, porque eso es lo que te va a guiar para que cumplas el propósito divino. Él va a poner en tu mano. Mira, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que Dios te llama para hacer una obra ministerial, ¿verdad? Vamos a ver este ejemplo. Vamos a decir que Dios te llama para hacer una obra ministerial y Él te dice, te voy a mandar para que derrotes al imperio más grande del mundo, ¿ok? Que tiene el ejército más grande del mundo. Bueno, eso fue lo que le dijo a Moisés. ¿Y qué le dijo? Mira, te voy a dar esta varita. A veces nosotros lo vemos y decimos, wow. ¿Y qué le dio? Una varita. Y con esa varita derrotó al faraón y trajo sobre él una tempestad. 10 veces lo castigó a todos los dioses de Egipto con una varita. Y con esa varita derrotó al ejército más grande que existía en ese momento, al poder y la nación más grande que existía en ese momento. Mi amado, a veces nosotros, ay, es que a mí solo me ha dado este don y, ay, yo no sé qué hacer. Mi amado, a Moisés solo le dio una varita. Así que
tienes que sentirte bendecido porque a Él te ha llenado con ese maravilloso Espíritu Santo. Te ha dado los dones y te está entrenando como un guerrero, como un conquistador del reino. Así que pregúntate, ¿qué tienes que te ha dado Dios? Y entendemos que por medio de las Escrituras, que nuestro Señor Jesús, Él sí entendía qué era lo que Dios le había dado. Y es muy importante como Él sabía que Él le había dado todas las cosas juntamente para que Él las pudiera usar. Pero es importante que nosotros entendamos lo que Él nos ha dado para que lo podamos potencializar. Tenemos que saber qué son las cosas que necesitamos para poder cumplir con la labor que el Señor nos ha encomendado. Bien, ahora, ¿qué tienes y cómo llegar al siguiente nivel? ¿Cuáles son las habilidades o los talentos que Dios te ha dado? Porque te voy a decir una cosa, cuando nos presentemos delante del Rey, delante del trono de la gracia, Él te va a reclamar por los dones que te ha dado, por los talentos que ha puesto en ti. Él te va a pedir cuentas, así que más vale que los uses, mis amados. Bien, es importante que tú entiendas cómo vas a usar esos dones, esos carismas, esos talentos al ejercer tu liderazgo. Jesús sabía lo que él tenía. Jesús sabía lo que el Padre le había dado. Y ya vimos entonces hasta aquí, hemos visto acerca del por qué, el cuándo, el dónde y el qué, ¿verdad? Y ahora vamos a ver el cómo. ¿Cómo lo hizo Jesús? Mira, ya vimos el por qué, el cuándo, el cómo, el dónde y el qué. Y también vimos ahora vamos a ver el cómo. ¿Cómo lo hizo nuestro Señor Jesucristo? Una palabra, humildad. Todo lo hizo con humildad. No buscando su propia gloria, no buscando su propia agenda, sino la voluntad del Padre, sirviendo. Él vivía en gloria y en majestad y se despojó de toda gloria para tomar no solamente una condición de hombre, sino de siervo. Vino a servir a la humanidad. Qué gran ejemplo de liderazgo nos dio él. Vamos a leer, para continuar con esta enseñanza, vamos a leer ahora Juan capítulo 13, versículos 14 y 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Mis amados, el Rey de Gloria nos dio un gran ejemplo. Nuestro Señor Jesús, siendo Señor, siendo Maestro, sirvió a sus discípulos, pero no es simplemente que sirvió a sus discípulos, sino que los exhortó a que ellos hagan lo mismo, porque dijo que así también lo debemos hacer los unos a los otros. Nosotros también tenemos que aprender a lavar los pies de nuestros hermanos, quiere decir a servir a otras personas. Recuerda, no estamos aquí para elevarnos como líderes diciendo que somos nosotros los meros. No, mis amados. Eso lo vamos a demostrar con humildad, sirviendo a nuestros amados. Hay personas que a veces les da vergüenza servir en la puerta, dar la bienvenida, porque ya es pastor, porque ya ahora ya es un líder, ya ni siquiera llega pastor, pero ya es líder, ya no quiero para estar en la puerta. Pero recuerde, en medio de todos estos pasajes que hemos leído, cuando nuestro Señor Jesús le quería lavar los pies a Pedro, Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Y bueno, el Señor le dijo, si no te deja lavar los pies, no vas a tener parte conmigo. Y entonces le dijo, bueno, entonces báñame todo. Y él le dijo, bueno, Pedrito, no sea ridículo. Bueno, no lo dijo con esas palabras, ¿verdad? Pero eso le quiso decir. Cuando le dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. No tienen necesidad que los lave todos, sino
solo los pies. Entonces, ya Pedro pues también se dejó lavar los pies. Es muy importante, mis amados, que también como líderes, así como Pedro, aprendamos también a dejarnos servir, porque hay ministros que quieren servirnos, con eso nos honran, pero nosotros debemos de ser con humildad, recibir también la honra que otros ministros nos dan al servirnos, ser amables. Mis amados, ellos no son esclavos, no se aprovechen, porque a veces hay hermanos que porque ven a un servidor muy amable, muy atento, le dice, sí, tome, agárreme el niño, cuídemelo, yo voy a estar orando aquí. No, mis amados, ellos no son niñeros, ¿ok? Ellos no son para andarle trayendo agua. Mis amados, quiero que entienda, también tenemos que respetar al liderazgo. Entonces, vamos a ver que nuestro Señor Jesús, Él utilizó un sistema de entrenamiento muy eficaz. Que la primera vez, por ejemplo, probablemente Él estaba haciendo las sanidades, Él directamente las hacía y fue haciendo liberaciones y fue multiplicando los panes y alimentando a muchas personas. Él iba sirviendo directamente a la gente. Pero en el segundo paso es cuando él enseña a otros a ministrar. Me imagino yo que le haber dicho ahí, Pedrito, vení. Mira, así se hace. Y declaraba la palabra, ¿verdad? Y tal vez ya Pedrito después, cuando ya iban adelante, le dice, bien, te fijaste, ¿cómo lo hicimos, verdad? Y tal vez más adelante ya le dijo Pedrito, bueno, ahora tienes que ir a hacer tú y ve y saca el demonio. Y tal vez Pedro haber dicho, yo, sí, hombre, ¿no te acuerdas cómo lo hicimos la otra vez? Él le iba enseñando de una manera que ellos pudieran después hacer el trabajo. Y es algo muy curioso que hoy nosotros tenemos que enseñar a la siguiente generación, porque hay pastores que no están enseñando al liderazgo, quiere decir no están siendo formados, y cuando el pastor no está, nadie puede hacer nada, porque nadie sabe ministrar, nadie sabe cómo orar por un enfermo, nadie sabe cómo echar un demonio. Mis amados, eso no puede seguir pasando. Nosotros tenemos que entender que la iglesia es la congregación de los santos y todos los ministros deben de estar preparados para hacer estas obras. Entonces, yo creo que nuestro Señor Jesucristo, Él les dio instrucciones muy específicas y les dio una autoridad. Por ejemplo, cuando Él envió a los 12, o sea, a los 12 apóstoles, Él les dio instrucciones específicas y les dio una autoridad especial. Entre ellas les dio autoridad para echar fuera demonios. Y entre estas tareas, Él les dio instrucciones y les dijo cómo deberían de echar fuera demonios. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 5 al 8. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mire qué maravilloso. Este fue un equipo que él formó de los 12 apóstoles y es muy interesante que le dio estas instrucciones. Él les dijo, echad fuera demonios, ¿verdad? Ahora, pero cuando él manda a los 70, él no les da estas instrucciones. Vamos a verlo en Lucas capítulo 10, del 1 al 9. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario.
no os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Bien, como podemos ver, a ellos les manda y les da autoridad para sanar enfermos, pero no les dice que sacan demonios, no les da esa instrucción. Entonces es muy importante que entiendas esto. ¿Por qué? Porque cuando ellos regresan, ellos no vienen pensando, bueno, como no está Pedro, ni Juan, ni alguno de los apóstoles, bueno, yo no voy a poder sacar este demonio. Ay, disculpe, doña Amarillita, yo sé que usted se está revolcando ahí en el piso porque tiene un demonio, pero yo no lo puedo sacar. A mí no me dijeron eso. No, mis amados, ellos no hicieron eso. Dice que cuando ellos regresaron, venían, pero contentísimos, y miraban a nuestro Señor Jesús y le decían, mira, hasta los demonios, la autoridad que no nos había dado, se nos sujetan. O sea, ellos venían contentos, ellos venían alegres. Y esto es muy importante porque ellos sabían cuál era el siguiente nivel y fueron y lo conquistaron. Y esa es la forma en que debemos enseñar a nuestros líderes, enseñarles cuál es el camino para que ellos puedan avanzar. De tal manera que cuando nuestro Señor Jesús iba avanzando y él iba enseñando a los discípulos, después él ya no andaba haciendo siempre él las sanidades, sino que estaba poniendo a los discípulos. Y podemos ver cómo la gente se aglomeraba para venir a ver a los apóstoles. Vamos a ver esto en Marcos 6, 30 al 34. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Bien, como podemos ver, aquí la gente se había aglomerado, pero ya no era por Jesús, era por los apóstoles. Y esta es la parte importante, porque nosotros tenemos que tener entendimiento de esto. Es muy importante, mis amados, que tengamos entendimiento. Tenemos que formar al liderazgo, tenemos que formar a la siguiente generación de Eliseo para que esté listo. Y esto era lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Es más, miren lo que hacía el Señor. Mejor les dijo, bueno, lo voy a apartar, lo voy a llevar aquí a un pequeño retiro para que descansen, porque dice que no podían ni comer. Trabajaban los apóstoles para ayudar en la obra del ministerio. Entonces él les dijo, lo voy a llevar a un retiro. Pero la gente, ellos se montan en una barca y la gente, sabiendo para dónde iban, se fueron a dar la vuelta por la tierra, y cuando llegaron allá dice que ya estaba la multitud otra vez ahí. Entonces es importante que nosotros entendamos todo esto, mis amados, para que podamos entender cómo avanzar en la obra que el Señor nos ha llamado a hacer. Pero también quiero enseñarte algo más. Yo sé que ya me pasé un poquito del tiempo, mis amados, pero hay algo muy importante que quiero enseñarte, ¿verdad? Vamos a avanzar un poco. Déjame ver. Vamos a avanzar un poco, porque quiero enseñarte esta parte es muy importante. Mira, el liderazgo, el liderazgo es relación, no posición. El liderazgo es conforme tú vas haciendo relación con las personas, ¿verdad? Y esto es muy importante. Bien, quiero que entendamos que nuestro Señor Jesucristo, Él nos mandó a hacer muchas cosas. Y como dice Hebreos, Él es un sacerdote que nos ha dado bueno, vamos a leer Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Muy bien, entonces tenemos un sumo sacerdote que nos ha dado una libertad muy grande. Y es muy importante que nosotros entendamos esto,
Por eso es que quiero compartir con ustedes algunas cosas que nuestro Señor Jesús nos mandó a hacer, que no lo estamos haciendo. Y yo quiero compartirlo con ustedes, mis amados, porque es muy importante. Es muy importante que entendamos todo lo que el Señor nos mandó a hacer. Él nos mandó a hacer varias cosas. Lo vamos a leer en Lucas capítulo 24, del 45 al 49. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Bien, vamos a ver en este párrafo, en este texto bíblico, dice que Él los mandó que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Mis amados, esta es una parte que muchas personas no hacen. Normalmente cuando hablamos de algo así como esto, o cuando hablamos de la gran comisión, nosotros vamos hablando del pasaje de ir a todo el mundo predicando al evangelio, ¿verdad? Y a todas las criaturas y después discipularlo a todas las naciones, enseñándolos, y esta parte de la gran comisión. Pero, ¿qué es lo que en esta ocasión nosotros no estamos haciendo? Hablando del arrepentimiento y del perdón de pecados. Esta es una parte que mucha gente no lo hace porque tienen una idea muy errónea, así como lo tenían los fariseos de aquel tiempo. Yo creo que es muy importante que nosotros entendamos esto, porque el Señor nos mandó a ministrar, ¿verdad? El Señor nos mandó a ministrar el pecado, no a administrar pecados. ¿Cómo es esto? Nos mandó a ministrar, o sea, a sacar y perdonar, pero no a administrar, no a llevar cuentas. Y es muy importante que lo entendamos porque la Biblia lo dice en diferentes textos. Vamos a ver otro texto, Marcos 2, capítulo 2, 3 al 7. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Muy bien. Entonces, vamos a ver, porque esto es muy importante. Perdón. No. Vamos a ver aquí. Entonces, mire, este es el escenario, ¿ok? Jesús está hablando acerca de esto, y cuando él está predicando, como había tanta multitud dentro de la casa, no les permitían entrar. Entonces ellos se fueron por el techo, abrieron un agujero y bajaron una cama. Y cuando bajan al paralítico, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué es lo que hacen todos los religiosos de aquel tiempo? Uy, no puede hacer eso. Y nuestro Señor Jesucristo sabía lo que ellos estaban diciendo. Estaba diciendo, están blasfemando. Pero mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer ahora del 8 al 12. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron
y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Mis amados, como podemos ver aquí, la gente no lo aceptaba, pero al ver el poder de la manifestación de nuestro rey, ellos lo aceptaron y dijeron, nunca hemos visto tal cosa. Pero este trabajo que él dijo y nos mandó a hacer acerca de predicar en el nombre de él y del arrepentimiento y del perdón de pecados, también es para nosotros. Bueno, veamos lo que él dijo a sus discípulos en Juan 20:23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Mire qué maravilloso. Qué maravilloso que él dio autoridad a nosotros, mis amados, para que podamos hacer esto. O sea, que a nosotros también se nos dio esta autoridad. Muchas veces nosotros le hemos pedido perdón al Señor, pero a veces no sentimos como que tenemos ese perdón. Y a veces nos hemos sentido un poco mal porque no podemos perdonarnos a sí mismos. El Señor ya nos lavó, pero a veces nosotros no hemos podido perdonarnos. Ahora, ¿podemos nosotros perdonar pecados? Sí. Solamente tenemos que dictar la sentencia. Eso es, no tenemos que hacer que la persona confiese el pecado, porque hay muchas personas que quieren ser libres, pero no han podido dejar su pasado. Y es muy importante, mis amados, que nosotros entendamos esto, porque muchas personas por eso no pueden ser libres. Y mucha gente les van a decir, al igual como se lo dijeron a Jesús, pero ¿cómo te atreves? Pero mis amados, la escritura es clara. Él nos dio un mandamiento de poder llevar este testimonio y para poder remitir los pecados de las personas. Así que mis amados, yo quiero que este día, si tú tienes algo que no has podido soltar, yo quiero que me permitas, por favor, ¿verdad? Solo si tienes algo que no has podido dejar, porque a pesar que te has entregado al Señor y a pesar que pasó mucho tiempo, todavía sientes eso. Así que el día de hoy, mi amado, yo quiero que te tomes un momento, cierres tus ojitos y vamos a hacer algo, porque también la idea es que ustedes aprendan cómo se hace esto. No tengas vergüenza, ¿ok? No tengas vergüenza, ¿ok? Hay ocho personas que quieren recibir esta sanidad, quieren ser libres. Muy bien, no te avergüences. Estamos juntos en esto. Quiero que entiendas que es muy importante el que tú estés concentrado en eso que quieres ser libre. Recuerda que nuestro Señor nos ha pedido que nosotros liberemos a todo aquel que está en ataduras, en ligaduras, ¿verdad? Así que hay 8 personas que quieren hacerlo. Está bien. No te preocupes, no te voy a pedir que confieses nada, no vas a tener que decir nada. Solamente quiero que seas libre, así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo, ¿verdad? Ya, bueno, ¿estamos listos, mis amados? Padre, bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Yo me presento delante del trono de la gracia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús y por la sangre preciosa del Cordero, con la autoridad que tú me has dado. Ahora yo te digo, mi amado y mi amada, yo les digo a ustedes que han pasado por este pecado y que no han podido soltar, en el nombre poderoso de Jesús, tus pecados te son perdonados. Ahora ve y no peques más, y que el Espíritu Santo que está en ti te va a santificar y te va a purificar, porque ya no eres esclavo del pecado. En el nombre poderoso de Jesús, mi amado y mi amada, eres libre. Eres libre en el nombre poderoso de Jesús. Has sido reseteado.
Ahora comienzas a trabajar con fuerza y con vigor, porque todo tu pasado ha sido lavado, ha sido enviado a lo más profundo del mar por la sangre preciosa del Cordero, ya que Él dio su vida por ti y por mí. Él dio su vida para que hoy podamos ser libres. Mi amado, mi amada, eres libre en el nombre poderoso de Jesús y tus pecados te son perdonados. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor Jesucristo, porque hacemos esto en tu nombre, Señor, porque tú nos mandaste a hacer la obra para que tu pueblo sea libre, para que tu pueblo se levante como una novia limpia, pura y sin mancha ni arruga. Nos preparamos para recibirte. Oh, gran yo soy. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, tus hijos. Te alabamos y enaltecemos tu nombre. Gracias, Señor Jesús, por lo que hiciste en mi vida. Gracias, porque me lavaste, me limpiaste. Estuviste dispuesto a dar tu vida, Señor, para que yo hoy sea libre. Gracias, Señor. Bendecimos a cada uno de los que están presentes, Señor, a todas las naciones representadas en este día. Gracias, Señor Jesús, por esta revelación que nos has tenido, que nos has dado a cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por oficiar como maestro y enseñarnos cómo debemos actuar como líderes. Gracias. Que esta enseñanza quede grabada en nuestro corazón para gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús, yo los cubro con la sangre preciosa del Cordero. En el nombre poderoso de Jesús. Alabado sea el Rey de Gloria. Bendito sea, Señor. Gracias.